Hay dos mundos en el periodismo de MMA UFC. Me acuerdo que cuando estaba recortando Ilia y que estaba recortando en el hotel, en la parte de abajo que había una especie de habitación aclimatada a eso y ahí tenía una sauna y tal y cual, estábamos fuera esperando. No, ya lo ha dado. Pues ya está, ya lo tenemos. Una cosa es la frescura y otra cosa es la mierda del lenguaje de redes, de la cultura rápida del TikTok y todo eso. O sea, eso es una basura. La gente tenía también mucha necesidad de consumir contenido de MMA en internet. Y además en la televisión obviamente estaba bastante censurado en ese momento. O sea, había mucha reticencia. Es este deporte salvaje. A mí lo que me gustó mucho del mundo de las MMA precisamente fue eso. O sea, nunca sentí que estaba en un mundo de hombres. Y ahora sí hay un poco más de machirulo, a lo mejor, entre la audiencia de lo que había antes. Quizás más en el mundo del fútbol. Cuando eres el favorito de Dios, también eres el favorito del diablo. Es un poco lo que le pasa a Conor. Como deportista no fue tan espectacular. Fue más el magnetismo de la figura. Ilia le sigue pasando por encima en el prime de los dos. Y ahora ya ni te cuento. Que las derrotas deberían de estar más normalizadas de lo que están. Pero eso le da mucho más valor también a lo que hace Ilia, ¿no? A lo que ha hecho Khabib. Un invicto es una barbaridad. Los matchmakers de la UFC miran con más detalle dónde has peleado y con quién. Ya sabéis que no me gustan los peleadores de 30 años o más. Y es como, bueno, hijo, pues deja de llamarlos. O sea, la figura de Ilia sigue siendo muy condicionante al éxito de las MMA en España. Mi duda es qué va a pasar cuando esa figura no esté. Yo creo que una prueba importante va a ser PFL. ¿A dónde está dispuesta la gente a pagar en España por las MMA? En el 2026 viene a España Cage Warriors, viene PFL, vendrá UFC. Eres la primera periodista que traigo al programa. Pues ya tocaba. Ya era hora. Eso es de riesgo, es una profesión de riesgo el periodismo. Total. Que me lo digan a mí. Laura Fernández, bienvenida a Cuestión de Onzas. Gracias por traerme. Se me hace raro. Sí, a mí también, es verdad. Un poco. A mí también. Ay, se me hace raro que me entrevistes tú a mí. Es verdad. Se me hace raro. Es que, a ver, hay que contarlo. Laura y yo somos compañeros de Eurosport, somos amigos y tal, entonces, bueno, ni te he presentado, fíjate, porque para hacer una presentación cutre, pues ya te doy directamente la bienvenida. ¿A que me vas a hacer una presentación cutre? No, por eso digo, vamos a evitarlo. Oye, periodista, ¿cómo te dio? ¿A ti qué te picó para terminar dedicando a esta profesión tan sacrificada, tan poco agradecida y que seguro que el resto de periodistas que conoces te han dicho, pero que no te hagas periodista una vez, que a todos nos lo han dicho? Sí, pero es eso, o sea, yo veía lo que se ve de fuera, que es lo bonito, que es lo que ve la gente cuando el momento cubrir un evento súper guay, el momento de la entrevista, pero claro, la gente no sabe que para llegar a ese momento hay viajes muy largos, muchas horas de espera, gestiones, mucha preparación. Entonces es un momento que muchas veces sí merece la pena porque es un momento muy bonito y lo vives muy bien y lo vives con todo el subidón. Pero es cierto que todo lo previo a veces es un trabajo muy complicado. Pero bueno, yo como era tenista de pequeña, el deporte me encantaba. O sea, me gustaban todos los deportes muchísimo. Y yo lo miraba desde fuera y veía a veces los Grand Slam o bueno, pues partidos de fútbol, Champions, y también me interesaba mucho la parte del periodista. O sea, estaba muy atenta a la figura del deportista, pero también me gustaba mucho la figura del periodista. Entonces decía, pues no me importaría ser la otra persona que está ahí. O sea, veía la entrevista y veía a los dos y decía, no me importaría nada. Entonces se fue dando. O sea, sabía que quería hacer algo que tuviera relación con el deporte siempre y que tuviera relación también con la comunicación, porque siempre me ha gustado mucho desde pequeñita, incluso en las bodas, comuniones, que había una cámara que grabase o mis primos o el señor fotógrafo o cámara que estuviese grabando, yo hacía como un mini reportaje. Le decía, estamos en la comunión de mi primo, no sé qué. Entonces venía un poco ya desde siempre. No sé si a ti te pasa, yo, por ejemplo, yo estaba enamorada del periodismo clásico, el antiguo, el que se veía antes en televisión, y esto evoluciona tanto que es que, fíjate, desde que yo entré a LAS, que hace 8 años, es que la manera de comunicar ha cambiado por completo
y no me he desenamorado. O sea, esto al Y se final nota, se nota mucho los que son los clásicos y los que son los románticos. Sí, a mí se me nota. Se nota mucho en la forma de hablar. Por ella a veces digo, joder, con lo joven que es y los términos que utiliza a veces y la forma que tiene de contar cosas, más que lo que dices ahora es más fresco, es más del día a día, pero los periodistas más antiguos, más clásicos, es una forma un poco más institucional incluso, y se nota, Sí, o sea, te se pones nota. serio, eres incapaz de abandonar el tono ese. Se nota. 6-7, estas cosas que se dicen ahora, es que vamos, ¿cómo puedes utilizar eso? A mí se me hace raro. No, eso es una mierda. Es que Sí, una total. cosa es- Aunque lo diga Trump, ¿no? Que lo Eso es utiliza una mierda. también. Una cosa es la frescura y otra cosa es la mierda del lenguaje de redes, de la cultura rápida del TikTok y todo eso. O sea, eso es una basura y lo único que hace es hacer daño. Pero es verdad que nosotros, y yo, a mí me pasa mucho estar en ese debate de decir, joder, yo he crecido idolatrando a... es que a mí el periodismo escrito nunca me ha encantado, ¿eh? Pero sí yo miraba desde pequeña a las presentadoras, presentadores y demás, y para mí eso era el máximo, el culmen, ¿no? Pero ahora es como que no vale con eso, o sea... Ahora estar en la televisión te da mucha credibilidad, pero como no tengas una plataforma en Internet, no sirve. Pero claro, no es para nada lo mismo el lenguaje de la televisión que el lenguaje del Internet, la forma de comunicar. O sea, en Internet es algo mucho más inmediato, mucho más, en cierto modo, amarillista. En la televisión es algo mucho más curado, más cuidado, más observado, tiene que pasar diferentes filtros. Entonces, tienes que trabajar el doble si quieres mantenerte relevante. Total. Y además, dos cosas que son muy diferentes. Y en muchas plataformas, que eso es a mí lo que me vuelve un poco loco. Decías, a mí la prensa escrita no me gusta y tal, pero es que antes era como prensa escrita, radio y televisión. Ahora Eso ya es. que sí, redes, stream, directos y demás. Ostras, es que yo creo que el periodismo tal y como lo conocíamos ha muerto y que ahora se ha abierto paso la era de la comunicación y de los formatos y a mí me angustia un poco. Es que no puedes yo lo veo, o sea, por ejemplo, salirte de ese bucle. totalmente, pero porque al final es un poco lo que vende, ¿no? O sea, al final los medios se deben un poco a... Al final es un negocio, un medio de comunicación. Sí. Entonces, las views, las visualizaciones equivalen a éxito y dinero, ¿no? Digamos, para un medio de comunicación. Y yo lo veo en los medios que mejor se han adaptado, cómo trabajan las redes, y al final son clips que... pues está una compañera de redes, ¿no? Y hace preguntas que no tienen nada que ver a lo mejor con la competición, con el deporte, con el deportista en sí, y eso tiene mucho más views que la entrevista luego del periodista hablando de la preparación o ya del resultado y demás. O sea, la gente quiere consumir eso al final, entonces es como que te tienes que adaptar un poco también a lo que quiere ver la gente, pero te estalla un poco la cabeza porque, claro, nosotros nos hemos preparado para una cosa que era todo lo contrario, justo cuando hemos llegado a poder ejercer la profesión, ahora lo que vende es otra cosa. Y ya no solo nosotros, o sea, los propios deportistas o los propios peleadores, que es un poco lo que nos atañe, pasaba por aquí Jonfer por cuestión de onzas y lo explicaba, que es que te tienes que adaptar. Y no muestran nada diferente a lo que hacíamos nosotros, los periodistas, antaño. Es decir, un reportaje de cómo es el día a día de este peleador. O sea, ahora las redes sociales te dan ese alcance, pero también es verdad que da la sensación de que, igual que a nosotros se nos suman tareas a nuestro día a día, como estar pendientes de redes, tener presencia en muchas plataformas, a los peleadores también. Sí. Tío que no es mediático... No. De hecho, eso lo entendió Dana White. A mí me llama la atención que incluso a sus propios trabajadores dentro de la UFC les daba bonus según lo que fueran consiguiendo en redes, es decir, según la interacción que fueran consiguiendo en su momento en la cuenta de Twitter de UFC, el que más éxito y más rendimiento tuviese en redes les daba ciertos bonus. O sea, así de importante sabía que era, porque al final Dana White es un tío que es un pionero en muchas cosas y él ha entendido desde el minuto uno la importancia de estar en Internet y de tener una relevancia y una presencia en Internet, porque sabe qué es lo que va a funcionar. Ya no es el talento en sí, hay que enseñarlo y demostrarlo, pero muchas veces una persona que es muy talentosa no tiene por qué serlo también en Internet. O sea, hay que encontrar la fórmula y no es fácil, entonces es frustrante. También. O sea, un tío que a lo mejor sea la leche en Internet luego no es nada talentoso. Exacto. Pero sí que tiene ese poder mediático. Exacto. Fíjate, yo creo que a Dana White con la parte femenina dentro de la UFC le sucedió. O sea, él mantenía un discurso de mientras yo esté aquí al pie del cañón no va a haber peleas femeninas. Y en el momento en el que nació Ronda Rousey y se volvió una figura mediática y que tenía la capacidad de vender igual que los hombres, se le cayó todo el argumento. O sea, sí, le rompió todos los esquemas.
le rompió todos los esquemas una figura como Ronda Rousey, que claro, al final lo tenía todo, ¿no? Tenía el talento, era muy vendible también, porque era una mujer que llamaba bastante la atención, tenía todo en ese momento Ronda Rousey, entonces claro, no ha vuelto a encontrar una figura como la de Ronda de momento en las MMA femeninas, pero sí. Que no la va a ver. O sea, por mucho que salgan a nivel talento deportivo, sí. O sea, Amanda Nunes, Kayla Harrison y demás pueden ser más talentosas y de hecho yo creo que lo son, pero sobre todo lo que representó en ese momento Ronda Rousey, ¿no? O sea, más allá Sí. de su personalidad en sí, la figura. Es que son unicornios, pero también pasa en las masculinas, ¿eh? Al final, bueno, se ha dado más veces porque hay más, pero un McGregor, un Topuria, un tío que lo tiene ahí todo en el octágono y luego lo tiene también fuera, es difícil de encontrar. Por eso se dan cada cierto tiempo y son tan escasos. Y por eso la UFC sufre, porque claro, necesita enseguida encontrar al siguiente gran cosa. Como el Barcelona, ¿no? Cuando se le fue Messi, ahora está obsesionado con que Lamine Yamal sea esa nueva gran figura. Es parecido. Es verdad que a Topuria, por ejemplo, le han acusado muchas veces de intentar copiar a McGregor, que bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, pero McGregor sí que enseñó que la fórmula del éxito era esa. ¿Tú crees que se va a conseguir quitar alguna vez esa losa, Topuria? El que le comparen tanto a McGregor en cuanto a la manera de actuar fuera del octógono. Y sobre todo, lo he puesto yo como losa. No sé ni si es una losa. Yo creo que ya se la está quitando, fíjate. Yo creo que según va avanzando y se va haciendo más grande con cada pelea, la figura de Ilia es algo que está quedando un poco más atrás. Además está construyendo una identidad bastante más personal y más diferente, yo creo ahora. Es una identidad un poco más madura, más calmada, más pausada. Yo creo que quedó un poco atrás. Yo creo que es un discurso un poco más de hace un año y medio, 2. De todas formas, McGregor es que siempre ha estado muy vinculado a todo lo de fuera. Ilia sí que es verdad que aun construyendo su propio relato sí que ha querido llevarlo todo por el tema deportivo, que es algo difícil, porque lo que vende no siempre es lo que pasa dentro de la jaula, que es lo que pasa afuera. McGregor es que al final está envuelto en mil historias. Es que Conor es irrepetible, o sea, es que lo de Conor es una cosa, pero, o sea, no... Es un talento en todo, o sea, se va a Hollywood y se convierte en el debutante mejor pagado en Hollywood. Yo me imagino que no tenía ni idea de actuar y hace una película como Roadhouse era, ¿no? A mí me encantó. No está mal. A mí me encantó y además a mí me gustó mucho la figura de Conor, que la vi también en versión original y tal para ver los diálogos de verdad. Entonces es como... Es tan especial, pero claro, ahí como está muy bendecido también está muy maldito. O sea, es un poco lo que decía Mike Tyson, ¿no? Que cuando eres el favorito de Dios, también eres el favorito del diablo. Es un poco lo que le pasa a Conor. Vamos a contarle a la gente lo que pasó con Conor en uno de los días seguramente más complicados de toda mi carrera dentro de la comunicación, pero fíjate cómo será que a mí me dijeron que te regañara y yo lo que hice fue decir, oye, muy bien. Pero en secreto. Sí, en secreto ahí. Laura, ven aquí un momento. Has hecho de puta madre. Sí. Es que fue tal cual. O sea, por poner un poco en contexto, McGregor se convierte en uno de los propietarios de BKFC, de la empresa de Bahrein aquel de Feldman. Hacen un evento en Marbella y en la promo, que fue 2 semanas después de la Eurocopa de 2024, hacen un one-to-one con McGregor y la prensa. Y yo estaba un poco encargado ahí de coordinarlo. Y no fue one-to-one, sino que se hacía en grupos reducidos de prensa y tú fuiste el único medio que había allí, nacional e internacional, que tuviste una entrevista cara a cara en exclusiva con McGregor. Es que fue él. Saltándose mis instrucciones incluso. Fue él. Es que fue él. No sé si fue él o fue un malentendido. Yo creo que... Además, mira, casualidades de la vida, fíjate, y a veces todo pasa por algo, porque me acuerdo que estaba dividido en grupos, ¿no? Para que tuviera cierto sentido. Estaba dividido en periódicos, luego televisiones, luego radio, ¿puede ser? Sí. Me parece que la distribución era así. Además, medio caótico, ¿no? Porque veníamos de la rueda de prensa, que tardó 2 horas en aparecer Conor por ahí. Y casi no llega, que estaba enfermo.
Claro, pero finalmente apareció, además con una aura que ilumina toda la sala cuando apareció, y eso que todo el mundo tenía un cabreo generalizado, la gente estaba muy mosqueada, llevábamos 2 horas esperando, el tío no aparecía, y cuando apareció se notó cómo encendió toda la habitación, y eso es real, y lo he visto. Entonces, terminó la rueda de prensa y parecía como que se iba a pirar, ¿no? Alguien dijo, no, al final ya no hay entrevistas grupales y tal, y todos también de nuevo el cabreo, ¿no? Joder, hemos venido hasta aquí para nada, y nos vamos de vacío, tal cual. Y sí, todos para el club de golf, ¿no? Sí, había... El restaurante del club de golf que finalmente se iba a hacer las entrevistas. A 200-300 metros del Hard Rock Hotel, que era donde se hacía la rueda de prensa, había allí, pues sí, una especie de club social y demás. Iban a ser ahí y además cogió McGregor y en vez de coger un transfer para ir hasta allí, fue andando, paralizando el tráfico con todos los periodistas siguiéndole, rodeado de su equipo de seguridad. Es que fue un momento fan total. Me acuerdo de todo el mundo intentando rodearle, todo el mundo intentando sacar el vídeo, el clip, lo que fuera. O sea, fue surrealista de principio a fin. Entonces, claro, una vez ya ahí en el restaurante de las entrevistas grupales, hace las entrevistas con los periódicos y yo creo que se agobia muchísimo. Además, la imagen es inverosímil, o sea, es como sentado en un sofá, todos los periódicos de rodillas, levantando así el micro, o sea, como raro, o sea, todo raro. Y entonces yo creo que se agobió, se fue al baño, de hecho, sí, ¿no? Sí, se fue al baño, tardó en salir. Hizo una pausa, se tomó un rato, de hecho nos dijo su equipo en plan de 5 minutos que descanse y demás. Es verdad que el tío atendía a todo el mundo, Atendía a todos. Todo con todo el mundo de la leche, pero sí que era muy angustioso. Además, yo creo, sí. En un reservado... Es que yo creo que fue eso. Yo creo que se agobió. Creo que también la barrera del lenguaje, él no estaba muy cómodo porque no había mucha gente que hablase inglés. Entonces, a la vuelta, él le dijo como al segurata, de uno en uno o algo así. Porque a lo mejor él ya se pensaba que estábamos acabando. Sí, había 40 medios y habían pasado... Claro, entonces 12. Él dijo algo como de uno en uno. Entonces me vio y le dijo, dile que solo ella. Dice, pero que si habla inglés y tal. Y me dice, ¿hablas inglés? Y sí. Venga, pues tú sola, pero solo tú. Y así fue. Entonces llegué, pero como con miedo, como con respeto. O sea, además me acuerdo que él estaba ahí, había otro sofá aquí, yo me senté en el otro y me dijo, ¿pero por qué te pones tan lejos? O sea, como random. Porque al final es verdad, joder, o sea, hay cierto respeto y era una situación súper rara, medio ambigua. Y nada, o sea, así fue, nos sentamos, empezamos a hablar y la verdad que yo le vi bastante humano, o sea, de las entrevistas tan surrealistas que venía haciendo, esa la vi bastante calmado, bastante humano, bastante razonado con lo que decía y fue algo que tuvo muchísimo sentido, o sea, a mí me gustó mucho. No sé si a ti te pasó, a mí sí. En ese momento te das cuenta de que maneja toda esa industria, todo ese show business como le da la gana. Sí, pero es un talento, o sea, por eso digo que es Total. tan especial y que no y que es tan irrepetible, porque es algo que se tiene y no sé qué es, pero es el manejar los tiempos, el quedarse con la gente. Es un don especial, pero por eso tiene tan magnético, ¿no? Por eso la gente le quiere ver tanto pelear y cosas de Conor, y por eso el fenómeno Conor es tan espectacular, por lo magnético que es él, porque luego como deportista no fue tan grandioso. O sea, hizo cosas espectaculares. No ha defendido ni sus, sus campeonatos. Es decir, la pelea con Aldo fue en cierto modo también un golpe de suerte. Ese tipo de cosas, ¿no? De estar en el momento y en el lugar, justamente en el preciso momento en el que se da la magia, pero como deportista no fue tan espectacular, fue más el magnetismo de la figura. Sí, de hecho cuando volviendo a la comparación esta de Topuria McGregor, si se enfrentan, o sea, si hablan... Bueno, le pasa por encima. Le pasa por encima a Topuria, le pasa por encima. Por eso nunca... Incluso en el prime de Conor, en ese momento de José Aldo, Ilia le sigue pasando por encima, en el prime de los dos. O sea, y ahora ya ni te cuento. Por eso esa pelea nunca se va a dar, obviamente. No, claro, que va. Luego, aparte, o sea, McGregor ganó a Aldo antes de entrar a la jaula. Ese combate lo tenía ganado. Claro. Yo creo que se metió tanto en su cabeza que salió desesperado Aldo y cometió ese error. Si al final es un contragolpe en el que McGregor va retrocediendo cuando llega ese golpe de gracia. Y a un tío que lleva 10 años invicto, 7 como campeón del peso pluma de la UFC...
Es porque le tenía comida a la moral, pero... Y a Khabib también. Lo que pasa que Khabib, el dominio que tenía era impresionante. Aparte, estilísticamente, para Conor era lo peor que le podía pasar enfrentarse a un tío como Khabib. Pero a él también se lo hizo. O sea, Khabib le estaba pegando y le está diciendo, ¿qué? O sea, no lo tenía ni superado, ¿no? Ya teniendo al tío derrumbado en el suelo y medio moribundo. Y seguía con esa rabia de decir, venga, habla ahora, habla ahora. Bueno, de hecho, acabó el combate. De hecho, la tangana más histórica. Los primos Nurmagomedov. Pero es que fue Khabib el que se va por ello. O sea, imagínate si estaba rayado con Conor, ¿eh? Porque termina la pelea, le vence, le humilla delante de todo el mundo y aún así se va a por los demás, a por el resto. O sea, eso es lo que hacía Conor. Tenista, de pequeña, profesional. No, nunca llegué a ser profesional. Si no, no hubiera podido jugar en la NCAA en Estados Unidos. Pero bueno, sí a un nivel muy alto. Me mola esa historia. Estuviste en Estados Unidos becada como tenista. O sea, Sí. era un poco tu hoja de ruta y al final acabaste siendo la voz de la UFC. Vamos a ver, cuéntame cómo va esto, que tenemos tiempo. A ver, claro, o sea, yo, bueno, ni siquiera yo ya quería ser tenista, ¿eh? Cuando me voy a Estados Unidos yo ya había como un poco dicho, a ver, esto es muy complicado, además también se necesita bastante inversión económica y no es algo que quiera tanto como para hacer también a mis padres hacer esa inversión, ¿no? Porque al final, pues cuando tú eres adolescente, el dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho dejé de jugar al tenis como con 16 años o así. Dije, mira, como no voy a llegar a ser profesional, aquí queda y tal, y ya está. Y bueno, me centro en los estudios en la universidad y ya está. Y hasta aquí ha estado muy bien, pero hasta aquí. Y mi hermana sigue jugando y el entrenador de mi hermana ya había mandado a un par de chavales a Estados Unidos y estaban encantados y además la estaban petando allí. Entonces le dijo a mis padres, joder, pues Laura... aunque lleve un año sin jugar, por el ranking que ha tenido, los torneos que ha ganado, el nivel al que ha estado, la van a querer en cualquier universidad. O sea, se lo debería plantear porque le puede ir muy bien, aunque ya no vaya a ser tenista, es una opción que vamos a valorar. Entonces me lo comentaron mis padres, le di una vuelta y dije, pues ¿por qué no? Me lo pintaron además tan bien que dije, bueno, pues vamos para allá. Y el primer año estuve en Luisiana jugando en primera división en NCAA, estudiando periodismo y compitiendo tenis. No tuve buen feeling con el entrenador y me fui a Nueva York, a Buffalo. Ahí terminé la carrera, los otros 3 años, y ahí empecé a hacer cosas de tele, porque ya no se entrevistaba la televisión allí. Porque, bueno, al final Primera División, pues ya sabes, el fútbol americano y tal es a ese nivel, en NCAA Primera División. Entonces nuestra universidad tenía un equipo de fútbol bastante potente y de hecho tenía estudios de ESPN en mi universidad, o sea, lo seguía muy de cerca, ¿no? Todos los deportes universitarios así de estas universidades. Entonces cuando teníamos algún partido importante, de vez en cuando venía algún reportero de la televisión local y nos hacía unas entrevistas y, bueno, pues siguiendo un poco la actualidad deportiva. Entonces me preguntaron que, bueno, ya estaba en junior, que es el tercer año, es tercero ya, y que me quedaba un año y que había pensado hacer con mi vida y tal. Entonces le dije que yo quería ser sports broadcaster. Vale. Y que ese era mi sueño y tal. Entonces el lunes le llamaron a mi entrenadora, a los de la tele, que, oye, ¿y esta chica? Pues habíamos pensado en un programita así de actualidad deportiva universitaria para ella, si quisiera hacerlo y tal. Y me lo comentó mi entrenadora sabía que me iba a hacer ilusión porque ya sabía que yo quería y tal. Y así empecé. Fue un programa desastroso porque... ¿De qué era? ¿De qué deporte? De todo el deporte universitario. Entonces yo tenía que hacer como un noticiero que duraba como unos 10 minutitos, 10, 15 minutos, depende. Me lo preparaban todo, o sea, me preparaban el guión, lo que tenía que decir, cómo y tal. Y además me pedían que forzase el acento en español. O sea, me dicen, no, las R's las puedes hacer un poco más fuerte. Digo, tío, es que esto no se dice así, o sea, ¿sabes? Entonces yo creo que buscaban ahí como el toque un poco exótico, a lo mejor. Son americanos hasta para eso. Exacto, exacto. Espectáculo por encima de todo. Exacto. Entonces, bueno, ya está. O sea, acabé ahí. Me ofrecieron quedarme en ESPN y hacer unas prácticas, lo que pasa que no eran remuneradas, un año entero, además en Bristol, en Connecticut, y después de terminar la carrera, pero bueno, dije, mira, es que claro, un año entero pagándome todo allí sin realmente tener garantizado que me vaya a quedar luego, lo complicado de la visa, ya llevaba 4 años allí, dije, va.
me vuelvo a España, que luego me arrepentí por un tiempo y dije, joder, ¿qué hubiera sido, no? Pero bueno, todo pasa por algo, me volví a España y empecé a trabajar en clubes de fútbol desde dentro. O sea, como yo he ido al revés. O sea, yo creo que el paso natural es el periodismo y luego ya acabar dentro de un club, pero yo lo hice al revés. Claro, cuando te hartas de ser reportero te institucionalizas, ¿no? Porque es muy cómodo, al final es un trabajo muy cómodo. Ya no dependes de ser el que más información tiene, de ser el que mejor lo cuenta, de ser el que más clips sube, el que tal. Al final tú estás muy cómoda, sentado como jefe de prensa en un equipo. Lo único que tienes que hacer es gestionar las entrevistas, un poco la comunicación, lo que entra y lo que sale del club, la información y ya está. O sea, con que tengas una relación. A ver, los jefes de prensa se van a enfadar si me escuchan decir que es tan sencillo, porque no lo es, pero no es el ajetreo del periodismo del día a día, digamos, ¿no? No es estar buscándose la vida todo el día. La calle, el llamar a fuentes, el estar Exacto. 24/7 por y para la Porque actualidad. ahí, si eres un tío más o menos ordenado, te va a ir bien. La putada es que el equipo no vaya bien y que cambie la directiva, y ahí es cuando ya en los clubes de fútbol, cuando las cosas empiezan a ir mal, todo el mundo está señalado. O sea, hasta el community manager. Total. Todo el mundo está señalado. Entonces, es un poco el peligro, pero bueno, si al final te haces hombre de club y te asientas ahí y tal, más o menos vas a tener una vida bastante cómoda, con un trabajo bueno, con un trabajo bonito, y vas a estar bastante tranquilo. Y eso a mí me aburrió. Claro, qué tostón, ¿no? Que a veces ahora digo, ay, que lo echo de menos. Ya. Si volviera, pero bueno, que me gusta el mambo, que te voy a contar. Oye, y en Estados Unidos la NFL, bueno, el fútbol americano, el béisbol y demás, pero el wrestling es tan tocho como dicen. ¿O Es más la realmente? culturilla del wrestling, más la culturilla. Es más, suele ser además algo complementario. Es decir, en el instituto muchos jugadores de fútbol americano hacen también wrestling. Suele ser algo, ¿no?, que es un deporte además muy de hombría. En Estados Unidos es como muy pulcro, muy puro. El wrestling es casi una religión, lo tienen muy respetado los luchadores. Pero no hay tanta afición como puede haber en el fútbol americano, básquet y béisbol, que son los tres grandes. Ahora la UFC también, podemos decir los cuatro grandes. Sí. Pero es más un tema de lo que representa al hombre que practica el wrestling. Incluso la película Foxcatcher lo representa muy bien. El tío este que está enfermo con el wrestling, que quiere hacer un equipo de luchadores, que es medio rarete. O sea, es un poco eso, esa intensidad. Sí, o sea, la americanada que nos venden aquí de la figura del quarterback, ¿no? Del tío guay, de no sé qué tal, es allí un poco el wrestling, ¿no? Los wrestlers, darse un golpecito, ¿no? En el pecho, decir, que yo hago lucha y tal, ¿no? sí, Un poco así. Sí, y es algo muy patriota también, el típico tío americano que hace wrestling, que además sabe jugar al fútbol y que es un hombre recto y que es un patriota. Así, el machote americano, ¿sabes? Claro, es que muchas veces cuando se repasa el currículum, entre comillas, de un peleador en la UFC, cuando Jorge Lera y nuestros compañeros lo leen ahí, dicen, no, es que este tío ha sido All American y viene el wrestling tal, y como que se hace mucho énfasis en que es algo importante, ¿no? Sí Ahí, lo es, sí lo es. con eso. Sí, está muy respetado. Y también para las MMA, porque los wrestlers suelen tener mucho éxito en las MMA, porque el wrestling al final tiene una sólida base de lucha, te da mucho en las MMA. Entonces, un tío que ha hecho wrestling desde pequeñito y luego transiciona a las MMA suele tener luego mucho éxito porque tiene muy bien aprendida esa base de lucha. Por ejemplo, un ejemplo perfecto de lo que te estaba contando es Bo Nickal. Justo. El típico americano. Te lo iba a sacar. Que se le ha truncado un poco a raíz de la derrota que tuvo, parece que remonta, pero sí que es verdad que de Bo Nickal estaban todas las expectativas puestas en él porque venía eso, con una base de wrestling de ser en Estados Unidos. Había sido 3 veces All American. Había ganado, además, campeón nacional, me parece que 2 o 3 veces. Había sido nombrado deportista del año en una conferencia como es la Big Ten, que es donde están los equipos de fútbol americano más potentes. Normalmente siempre suele ser el deportista del año un futbolista. Por un año medio bueno que tenga, lo suyo es que se lo den a un futbolista, ¿no? Y se lo dieron a Bo Nickal en varias ocasiones. Eso demuestra el nivel de atleta que es, o sea, y el nivel de reconocimiento que ha tenido. Entonces, a eso me refiero con la figura. Pero
No sé por qué, luego le ha costado, es verdad. Quizá al final las MMA es diferente. Las MMA Es que no tiene nada que ver. Claro, o sea, en las MMA una buena mano lo puede cambiar todo. Un día que no tengas las sensaciones como sueles tener normalmente también. Y yo creo que las derrotas deberían de estar más normalizadas de lo que están, pero eso le da mucho más valor también a lo que hace Ilia, ¿no? A lo que ha hecho Khabib. Un invicto es una barbaridad, pero en las MMA una derrota es muy normal. Lo que pasa que están muy damnificadas, pero deberían de estar más normalizadas. Es que fíjate, en Muay Thai, en Tailandia especialmente, es que las derrotas no te perjudican en tu evolución como atleta. No, es que no deberían. O sea, a lo mejor hay un tío que ha perdido 50 veces y opta a pelear en el Raya, opta a un campeonato mundial y demás, porque allí se mira mucho el dónde peleas y a quién te has enfrentado, Exacto. aunque hayas perdido. O sea, si ya has tenido el coraje de subirte ahí y demás, eso lo miran mucho. Y en las MMA y en la UFC sí que parece que es todo lo contrario, que el que llegue con el mejor récord es el bueno. Y ahí surge la polémica de los récords que se les hacen a algunos peleadores, sobre todo al inicio de sus carreras. Es que además es un tema de muchísima controversia y yo creo que hay gente que tiene opiniones totalmente opuestas en este tema. Yo sí que sé que ya los matchmakers de la UFC miran con más detalle lo que comentabas, es decir, dónde has peleado y con quién. Claro. A la hora de llamar a un peleador al Dana White Contender Series. O sea, ya al final en esta era del internet, de Tapology, que es mucho más fácil encontrar vídeos de cada peleador y demás, los matchmakers tienen más cuidado en, ok, a lo mejor no tiene el récord más bonito, pero este tío ha estado pegándose con lo mejor de lo mejor, entonces dice mucho de él. Pero yo creo que es importante que estés activo, que pelees con gente fuerte y que te prepares una carrera sólida. Yo creo que lo sexy ya del récord hablo de a la hora de entrar en la UFC, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, obviamente en la UFC cuanto mejor récord tengas mejor, aunque lo que digo, que para mí las victorias no deberían de estar tan damnificadas, pero ahora lo sexy de llegar con un 6-0, con un 7-0, creo que tiene que estar contrastado también. Es que nos pasó un poco eso con el rival de Echer en el Contender Series, que llegaba con un 10-0, me parece que era, pero, o 9-0. Llegaba invicto, sí, no me acuerdo cuál era el número, pero llegaba invicto. No había muchos datos suyos de contra quién, dónde, cuándo. Y Echer no tenía un récord tan bonito. Es que es el ejemplo perfecto. Echer no tenía un récord tan bonito en esa pelea, su rival un récord perfecto, invicto. Era durísimo, Maxon Lee igualmente. Aguantó. Pero es que ese día eran 2 contra 1. O sea, es que ese día Echer, yo creo que le acompañó ahí también la fuerza de su padre y lo utilizó todo ese dolor para ser todavía más eficiente a la hora de la pelea. Es que hizo una pelea perfecta. Pero Maxon Lee le hubiera hecho el día a cualquiera, ¿eh? en un día normal en el Dana White Contender Series, porque era un tío que tenía muchísimo alcance, que tenía pegada, que tenía buen suelo. Sí era un buen contendiente del Dana White Contender Series Maxon Lee. Pero igual con récord inflado. Eso es cierto, no lo sé, porque tampoco había mucha ya, por info. eso te digo, pero que es lo típico, ¿no? Que igual, o sea, que luego era un pedazo de peleador, anatómicamente tú le veías y decías, joder, para su categoría de peso es una bestia, pero igual no tenía pinta de llevar un 10-0, un 11-0. O sea, puede ser, pero sí ha habido, por ejemplo, en el Contender, que lo hago todos los años con Colme, sí ha habido algún 6-0 que ha sido un bluff. Sí. Sí, algún 5-0 que ha sido un bluff absoluto y que luego a lo mejor ha caído noqueado en el primer asalto contra otro invicto que tenía un récord más real, o contra otro tío que a lo mejor tenía alguna derrota pero tenía un récord más real. O sea, sí hemos visto cómo se ha pinchado el globito de algún invicto en el Contender. Qué duro es tener que cruzar a 2 invictos para una compañía como la UFC que, nos guste o no, vive muchas veces de los récords de los peleadores, sobre todo a cierta... Bueno, es duro para los peleadores, para la UFC es fantástico, no, claro. porque es la pelea mejor vendible del mundo, porque el invicto vendió una barbaridad. Pero sí, al final sabes que uno de los dos pierde el invicto esa noche y claro, para los peleadores es muy doloroso, porque el aura de invicto es espectacular. Claro, o sea, tú imagínate ser absolutamente intocable, o sea, no haber hecho nada mal en tu carrera, ¿no? O sea, no has perdido ni una vez. Ese es un aura, el aura de invicto es espectacular, claro. Brutal. Hablabas de la figura de los matchmakers, se mira el récord, ahora cada vez más el quién, contra quién, dónde, cuándo, pero también se mira que haya una historia detrás y apelo un poco a lo de Echer, o sea, es una desgracia lo que le ha pasado, pero
toda la narrativa que ha surgido inmediatamente antes y justo después con el tema de la nota que le he entregado a Dana White y demás, es que eso ya... ¡Puh! No, es que no ha pasado nunca. No ha pasado nunca que Dana White se tome la molestia de escribir una nota personal a ningún peleador. Hemos visto algún speech, hemos visto algún... bueno, pues decir, admitir que le ha dejado impresionado X peleador, pero nunca que se tome la molestia de escribir una notita personal y se la quede. O sea, al final, es que fue bárbaro. O sea, lo de Etcher fue espectacular, que no solo esa semana que falleciera su padre, sino lo que venía sufrido ya. Su hermana también y demás. O sea, bárbaro. El recorrido que tuvo hasta llegar a la UFC. Es que desde que gana el título de FCR, que es la primera vez, la icónica foto con el símbolo de la llamada al lado del cartel de UFC Fight Pass, hasta que pelea en el Contender Series, no sé si pasan 2 o 3 años, en los que no paró de pelear en ningún momento y poniendo en juego su estatus, la pelea contra Yaman, por ejemplo, ostras, llegaba en ascenso con un 2-0, ya era un tipo consolidado a las puertas de la UFC, que una derrota te lo puede truncar, o sea que ha sido muy valiente también Etcher. Sí, y no solo por esa pelea, sino también ir a donde le han llamado, o sea, le llamó Ward para el cinturón, estelarizar el Caja Mágica, que fue un evento espectacular, y allí se plantó. Le llamaron de otra promotora y allí fue. O sea, no solo esa pelea, que esa probablemente era bastante favorito, y bueno, así se vio, pero ha ido a donde le han llamado. O sea, y además con muy poco tiempo de recuperación. O sea, ha estado excesivamente activo. Y ahí le tienes de nuevo peleando en marzo. Es verdad que la edad jugaba un poco en su contra, no porque sea un tío mayor, sino por las pretensiones que tenía y tiene de tener una carrera exitosa dentro de la UFC. O sea, ahora tiene que recorrer un camino largo rápido si quiere... Bueno, una vez dentro era más llamativo de cara al Dana White Contender Series, porque Dana White se cansa todas las ediciones. Pesado. O sea, es como, chico, o sea, todas las ediciones, ya sabéis que no me gustan los peleadores de 30 años o más. Y es como, bueno, hijo, pues deja de llamarlos. O sea, en todas las ediciones tiene peleadores de 30 años, siempre suelta el speech. Era más un poco, cuando tú llegas al Contender con 30 años, como Dana White está un poco reticente, tienes que sorprender. Hacer un poquito más. Tienes que hacer un poco más. Pero ahora ya dentro de la UFC es una edad perfecta, porque ya vemos lo longevos que son los peleadores de MMA. Además es un tío que está súper sano, que no tiene ninguna lesión preocupante ni nada grave, no tiene una fecha de caducidad. Entonces yo creo que ahora, a ver, es un tío activo y se va a mantener activo, de eso no me cabe duda, pero no hay prisa, porque ya vemos todo lo que duran los peleadores de MMA. Entonces, con 30 años en tu prime en la UFC es el momento perfecto. ¿Qué te parece a ti el Contender? O sea, es otra de esas innovaciones de Dana White. Me parece una maravilla, tremendo. Una manera de captar talento y enganchar a la gente. Hablando de formatos y de que Dana White es pionero, lo del Contender Series me parece brutal. Sí, y además es que nos da unos peleones tremendos. Además, el tío que suele tener éxito en el Contender luego tiene mucho éxito en la UFC. Y lo que estamos notando mucho, porque lo empezamos a dar en Eurosport hace ya 4 años, yo creo que llevo ya 4 Contenders seguidos, ¿no? Cómo cada año sube el nivel. O sea, ves peleas de muchísimo nivel en la UFC y es gente que viene de otras ligas. Entonces eso significa que hay una cantera muy potente de peleadores de MMA, pero en todas partes del mundo. O sea, y además cada año se va superando más el número de peleadores que vienen de fuera de Estados Unidos, que antes era puramente americano, algunos brasileños y tal, cuando empieza todo esto de la UFC, y ahora vemos el boom que está teniendo en todo el mundo y sobre todo en Europa. Yo siento que está habiendo un movimiento muy bonito en las MMA europeas también. ¿Qué te llamó a ti la atención de las MMA para dedicar o cruzar tu profesión con el mundo de las artes marciales? A mí lo que más me gustó, porque yo empecé a hacer contenido en YouTube de MMA. Por eso fue. Lo vio Eurosport, lo vio alguien en Eurosport, me parece, y cuando ¿Tu canal original? Claro, fue por Eurosport, o sea, fue por mi canal que yo acabé en Eurosport, porque ellos estaban buscando especialistas en MMA cuando compraron los derechos, por 5 años además. Yo me acuerdo de Miguel y Fernando, estaban un poco como diciendo, joder, ¿qué es esto de las MMA? Que lo acabamos de comprar por 5 años. Esto fue mucho antes que Topuria y claro. demás, o sea, por
que la gente Es que lo sitúe. Ilia llevaba una pelea en la UFC. Cuando, Zalal, la pandemia. sí, la de Zalal Muhammad, ¿no? No, Zalal es ¿Cómo se llama? Zalal es el apellido. Yusef Zalal. Yusef Zalal, eso es. Sí, porque me salió Belal Muhammad, no. Yusef Zalal. Yusef Zalal. Sí, que además entra en corto aviso, Sí. tal. Y entonces, claro, era como, joder, pero ¿y esto quién sabe aquí en España de este deporte? Y estaba Gonzalo Campos, estaba Álvaro, estaba Inés y poca gente más, porque Jorge Lera y demás eran del boxeo. Y fue como, bueno, os va a tocar transicionar. Bueno, vale, ok. Y estaba yo. Pero yo había hecho algún videíto de análisis y algunas entrevistas y poco más. Lo que pasa que a mí me llamaba mucho la atención cómo a lo mejor desde fuera podía parecer un deporte bastante tosco y luego cuando conocías a las figuras te dabas cuenta del respeto, de la disciplina, de la capacidad de sacrificio, de lo tranquilotes que son en persona. O sea, era eso, ¿no? Es la cultura del recorte de peso, la importancia que le daban a cada pelea. Porque, claro, yo me acuerdo que al principio, joder, pues acostumbrada al tenis o al fútbol, que pierdes cada fin de semana. O sea, en el tenis tienes torneos todas las semanas y todas las semanas pierdes, a no ser que ganes el torneo, pero ganas 2, 3, 4 torneos al año, digo en el máximo nivel. Y así te vale para mantenerte, ¿eh? O sea, quiere decir, perdiendo todas las semanas te vale para mantenerte. O sea, es decir, has llegado lejos en el cuadro. En el fútbol igual, en el fútbol las derrotas incluso para el Real Madrid están a la orden del día. O sea, claro. Es así, es normal. Y ver la importancia que le daban a cada combate y casi como una preparación medio sagrada. O sea, era como un culto alrededor de lo que es una pelea de MMA, ¿no? Entonces era como, joder, ¿qué es esto? ¿Qué es todo este fenómeno? Luego las personalidades, ya había estallado la figura de Conor McGregor, estaba la figura de Jon Jones, todos estos tíos con tanta aura, ¿sabes? Era como que, ¿qué es esto? ¿Qué universo es este? O sea, qué cosa tan maravillosa. Y además estaba empezando a trascender más allá de lo que era Estados Unidos. O sea, fue un poco todo eso, toda la mística alrededor de lo que es el deporte de las MMA. Y así nació Vainilla. ¿Se dice Vainilla? Se dice Vainilla, pero ya ha muerto. Muchas veces diciendo, oye. Nació y ha muerto. Porque así nació, o sea, realmente no era, o sea, yo ya había nacido también la figura de Joe Rogan, entonces yo quería hacer un podcast, no se llevaba mucho, y me recomendaron escuchar a Joe Rogan. En plan, pues mira, este tío es el rey del podcasting. Y fíjate. Y fíjate, este tío es el rey del podcasting tal. Entonces yo veía que hacía todo tipo de entrevistas. Y dije, pues yo quiero hacer algo así. Entonces, por eso fue el nombre de Vainilla, porque es algo como súper ambiguo. Además, la vainilla hay gente que le gusta y gente que la odia. O sea, era un poco... Leo, es que lo tengo aquí apuntado. En la descripción de ese canal tienes puesto un podcast casi tan ambiguo como la vainilla. Claro. Y quería que me explicases eso un poco. Es un poco eso, o sea, era como de repente una entrevista con el de Desocupa o de repente una entrevista con una sexóloga. O sea, pasó todo tipo de personajes por ese canal, pero yo me di cuenta que lo que más éxito tenía eran las entrevistas de MMA. O sea, la gente tenía también mucha necesidad de consumir contenido de MMA en Internet, porque no había casi. Y además en la televisión obviamente estaba bastante censurado en ese momento. O sea, había mucha reticencia, en plan, ¿qué es este deporte salvaje? Ahí todavía, pues fíjate antes. Claro. Entonces yo notaba que la gente tenía mucha hambre de contenido de MMA. Entonces, al ver que era algo que funcionaba y que a mí me gustaba mucho, dije, bueno, pues vamos a seguir haciendo este tipo de contenido, sin tomármelo realmente muy en serio, porque al final mi objetivo era ser periodista legítima en televisión. Me gusta lo de legítima. Claro, al final la televisión lo que hace es legitimarte. Luego o un clásico medio. Soy yo, legítima. Legítima. O un medio, ¿no? Un medio de comunicación como AS, Marca, etcétera, un periódico, una televisión, es lo que te legitima. Pero luego al final la gran audiencia te das cuenta de que la encuentras más en Internet al final, ¿no? O sea, la gente al final ahora mismo donde ve su televisión es YouTube. Es que es así, a mí me molesta. Es que la pero es televisión así. en directo no se consume ya. O sea, todo plataformas VOD o redes sociales o YouTube, que Es así. que parece que no va a morir nunca. Es así. Uf. Entonces, por eso he dicho, bueno, pues echo de menos también el contacto directo con la gente, porque el hecho de que la plataforma permita comentarios y que tú puedas estar también contestando y viendo las impresiones de la gente de inmediato, yo creo que eso también es parte del éxito
poquito de por qué funcionan tanto estas plataformas, ¿no? Porque la gente se siente también muy partícipe y hay mucha comunidad. Entonces, por eso he decidido volver. Lo que pasa que, claro, lo de vainilla ya quedó muy ambiguo, era una Laura mucho más jovencita, mucho más principianta, mucho más vamos a testear aquí un poco que no sé exactamente lo que quiero hacer, ya ves, o sea, era como todo tipo de Tampoco se entrevistas. sabía tanto de Claro. YouTube, ¿no? Ya no te Exacto. hablo de algoritmos y tal, que eso es un tostonazo y nadie lo entiende, sino un poco de las tendencias, de lo que sí funciona, de lo que no. Exacto, exacto. Entonces es como que ya esa era quedó atrás. Bueno, sigo teniendo el neón detrás, o sea, en mi nuevo estudio y demás, y queda como ese cariño a lo que fue la marca vainilla, pero ya es mi canal de Laura Fernández. Pues vídeos ya más de análisis, de opinión, de alguna charlita también, pero ya un poco más a foco. A foco, Ese con puntería. proyecto está vigente, vuelve Está a coger arrancandísimo. fuerza. Está arrancandísimo. 2026 es el año, ¿no? Es el año, además el 26 es mi número favorito porque Hombre. yo nací el 26 de abril, entonces es como que el 26 tengo ahí mucho fetiche con el número 26, siempre que hay un 2 o un 6 en algo es como que me suele dar buena suerte, entonces sí, el 2026 es el año de disfrutar. Al menos. Luego ya el resultado depende de muchas cosas, pero es el año de disfrutar. En el 2026 viene España Cage Warriors, viene PFL, vendrá UFC. No lo creo, la verdad, porque si hace 2 años hablábamos de ello como una realidad muy cercana, está muy ligado también a la figura de Ilia Topuria, la llegada de UFC a España. Y Ilia se ha hecho tan grande que ya puede estar solo en eventos Casablanca, Madison Square Garden en noviembre. International Fight Week, sí. Ese tipo de eventos además se dan en Estados Unidos. Luego también los gobiernos, cuando llega un evento numerado y demás, muchas veces son contratos multianual porque ese gobierno ha pagado pasta para que se dé un UFC numerado en su localidad o en su territorio, lo que sea. Entonces, de momento eso es algo que no está pasando en España ni va a pasar. Está el problema de encontrar fecha en una sede conveniente para la UFC, que sería algo parecido al Within Center o el Within Center, que ya es Movistar, Sí, Movistar Arena. Un Roig Arena, a lo mejor en Valencia, un Palau Sant Jordi, ese tipo de sedes, pero que claro, al final no es tan fácil, ¿no? Encontrar una fecha disponible para cuando la UFC Un quiera Bernabéu, dilo también, un Bernabéu. Pues no creas, al final con todos los problemas, el tema Bernabéu estaría bastante fuera de conversación también. Si en su momento incluso se planteó, pero ni siquiera ahora mismo. O sea, sería más algo como el Movistar Arena. Pero claro, encontrar fecha ahí, fines de semana disponibles hay seguro, pero es que además la UFC lo necesita desde el jueves porque el pesaje ceremonial es allí, el evento, montar, desmontar y demás, y seguro que algún fin de semana libre hay, pero que le cuadra a la UFC para un evento numerado justo cuando tiene fecha disponible para un evento numerado que solo hay 14 al año, pues es muy complicado, es un encaje de bolillos muy complejo. Ahora, la posibilidad del Fight Night con Joel estelarizando, porque la figura para la UFC, el figura español detrás de Ilia sería Joel. Hoy por hoy sí. Y es legítimo también. Legítimo. Sí es una posibilidad más cercana, pero ahora mismo no está en los planes. Aunque sí sería más fácil llevar a cabo un Fight Night. Pero ahora mismo no es algo sólido. Yo fíjate que lo que más me preocupa, más allá de todas las complicaciones logísticas, que son muchas como comentas, es que yo creo que no hay cultura todavía en este país como para albergar un evento así y meter, no te hablo de 30, 40.000 personas, sino para meter 5 o 6.000 personas, tal y como se entiende la UFC. O sea, una cosa es que aquí surjan nuevas promotoras, que se empiecen a hacer eventos y demás, pero la llegada de la UFC con su espectáculo, con su jueves, viernes y sábado de show, con los precios que manejan allí. Es que yo creo que me sigue chocando imaginármelo. Yo creo que sí hay gente disponible y sí se podría llenar, pero los precios tendrían que ser un poco más cercanos a lo que es España. Yo creo que una prueba importante va a ser PFL, porque los asientos de pista de PFL me parece que están por encima de los 200, algo así como 220, 215, 250, me parece, algo así. Y la gente está un poco diciendo, joder,
que claro, 200 pavos, 200 y pico pavos por entrada. Ostras, tengo ganas, me ilusiona ir a PFL. Además están haciendo un cartel espectacular con un montón de españoles. Acaba de firmar también Franco. O sea, el cartel no puede ser más atractivo. Falta por ahí David Cervías y alguno más, que David Cervías finalmente no ha firmado porque le ofrecían un multi pelea de unas 6 peleas y no era lo que le cuadraba porque quiere acabar en el contender más pronto que tarde, y si te comprometes a 6 peleas con PFL, pues el contender se aleja un poquito. Pero falta Hervías en ese cartel, o sea, poco más. De lo que hay ahora mismo en España, la mayoría está en ese cartel de PFL, entonces la gente quiere verlo, pero claro, esos 200 pavos va a ser una prueba de fuego de ver hasta dónde está dispuesta la gente a pagar en España por las MMA. Lo vamos a descubrir dentro de un mes y medio. ¿Eres optimista? Es que a mí ya me ha llegado algún... ¿Puedes conseguir entradas? Ay. A mí ya me ha llegado algún... ¿Me puedes conseguir entradas? Y es como, pues no, ojalá, pero... Paga. Claro, ojalá, pero no. Claro, yo creo, las de grada creo que están a un precio más asequible. Yo creo que ahí sí que va a estar dispuesta la gente a pagar, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que no sé si estará por 50, por ahí el tema grada, pero ya un poco más arriba y tal. Yo creo que por ahí no van a tener problema. Más las más VIP, yo creo que va a estar ahí un poquito más justo la cosa. Oye, y tema UFC y demás, como periodista, es que fíjate, yo todavía no he tenido la suerte de hacer la cobertura de un evento de UFC. ¿Cómo es eso? O sea, desde que llegas. Puh. Cuéntame un poco el entramado que hay ahí, cómo te buscas. Es que hay dos mundos. Hay dos mundos en el periodismo de MMA UFC. Está el universo televisión con derechos y el universo Eso buscarte es la pulserita, vida. ¿no? Pulserita de Pulsera VIP. All Access. Y todos los peleadores te los traen. O sea, te los traen. La UFC lo hace muy bien. Eso, ¿no? Al final lo que quiere es venderse y sabe que las teles con derechos te van a ir ahí a hacer tu contenido y entonces te dan las entrevistas. A lo mejor te da 5 minutos o 10 con cada protagonista, pero te da 5 minutos o 10. O sea, que de ahí puedes sacar bastantes cosas, y más en la semana de pelea. Entonces, claro, el universo televisión con derechos es el mes de antes tú mandas tu lista de la carta, o sea, tu carta de los Reyes a la UFC, los peleadores con los que quieres hablar esos días, y la UFC te los cumple casi todos. Más los que tienen más sentido para tu mercado también, ¿no? Obviamente. Pues un Topuria, su rival, Chris Barnett, que estaba en esa cartelera, un Chris Barnett, luego ya del coestelar, o Chimaev o Whittaker, uno de los dos, pero uno de los dos te cae. Así un poco, ¿no? ¿Qué más quieres del main card? ¿Alguno también de las preliminares que te interesa? Es un poco pide y se te concederá. Me estás hablando de la pelea que hizo con Holloway. Con Holloway. Vale. En Abu Dhabi. Entonces es maravilloso, ¿no? Al final tú llegas, el martes es el día de las televisiones con derechos, hay un set preparado y con el cámara que lleves tú y te traen a los peleadores, las jefas de prensa te los traen y se sientan, te hacen tu entrevista, está todo muy medido y ya está, y se piran y pasa el siguiente y tal. O sea, es todo el día, cada uno según su horario y tal. Ajá. Esto es el martes, o sea que todavía no están deshidratados. Claro. Todavía no están rancios ahí. Eso todavía. es. Y además tienes prioridad porque hasta el miércoles no es la rueda de prensa. Entonces tú ya, las televisiones con derechos tienen prioridad, ya puedes ir sacando el contenido antes que nadie. Entonces luego está la rueda de prensa. Luego también, pues bueno, es una convivencia porque estás todo el día en el hotel de peleadores, los peleadores están por allí, son tíos súper cercanos, te hablan, tú les hablas, o sea, se hace vínculo de verdad. O sea, los peleadores además son tíos súper sanotes. O sea, entonces al final es como un campamento, o sea, está ahí está todo el mundo, como una convivencia. Y luego es el día del recorte de peso, el pesaje ceremonial, el pesaje, o sea, todos los días hay algo que cubrir. Y está muy bien. Y luego también, pues si el martes no has hecho entrevistas, o sea, si te falta alguno, lo puedes fijar para el miércoles o el jueves. O sea, siempre, todos los días hay bastante curro. Entonces, es una semana de mucho curro, de mucha entrevista, de mucha publicación, de mucho movimiento y de estar viviendo ahí, ¿qué tal va el recorte? Bien, tal, no sé qué, pues ya está recortado. Me acuerdo que cuando estaba recortando Ilia, que estaba recortando en el hotel, en la parte de abajo que había una especie de habitación aclimatada a eso y ahí tenía una sauna y tal y cual, estábamos fuera esperando hasta que diera el corte de peso. No, ya lo ha dado.
pues ya está, ya lo tenemos, ya está en peso. O sea, es estar muy ahí, es estar on-site, literal. O sea, estás al lado de donde está teniendo lugar el recorte de peso, estás viéndole en el pesaje, o sea, es otra forma de vivirlo. Las televisiones sin derechos se lo tienen que currar un poquito más, o los medios sin derechos, porque pues tienen que vivir un poco de la rueda de prensa, luego lo que puedan pillar sin que les vean las jefas de prensa por el hotel. Tiene su atractivo. Tiene su atractivo. También. Eso es un periodismo muy de raza. O sea, el pillar al tío ahí. Un segundo, me acuerdo, por ejemplo, con Colme, que, mira, esto no estaba hablado. Encontré a Alex Topuria y Alex, como no peleaba, Alex no estaba en la lista de peleadores que tú pides y no estaba obligada a darte entrevistas. Pero bueno, le pillé ahí en un buen momento en el pesaje de Ilia, con la guardia baja, una entrevistilla, tal, aquí en el pasillo, venga, sí, tal, ¿por qué no? Y entonces estaba grabándome en Legazpi, además, fíjate, o sea, además los compañeros también súper compañeros, no tienen por qué hacerlo. Y tenía la clavija del micro, la tenía rota, entonces se rompió justo en el momento. Y pasaba Colme por allí, Colme, déjame tu micro, sí, sin problema. Pero dame un minutito, el que te dame un minutito con Alex, vale, rato. O sea, así, es un poco así la vida del medio sin derechos, pero es bonito también, o sea, al final. Y lo que te digo, el compañerismo también, el estar todos, el qué tal esta entrevista, pues bien o mal, o no he sacado nada, o tal. Es muy divertido. Que se hace vínculo también con los compañeros, claro. Porque al final, hombre, ahora está creciendo mucho también, sobre todo por la parte que nos toca, de periodistas españoles que acuden a estos eventos y demás, pero antes es que nos veíamos las caras los mismos. Claro. Sí, es que al final además es medio raro, ¿no? Porque al final es como que tú también, en cierto modo, estás como compitiendo con tus compañeros. Entonces, como, a mí me recuerda mucho a cuando yo jugaba al tenis. O sea, al final yo tenía amigas en el circuito, pero me tocaba competir con ellas. Y era como, joder, y el día que te tocaba, y a full, pero a la vez son amigas tuyas. Y es como, joder, sé que en algún momento voy a jugar contra ella, tío, y es incomodísimo. Y obviamente yo quiero ganar y obviamente ella quiere ganar, pero al final también pues somos humanos y al final el vínculo está ahí. Y lo creas, y hay gente con la que eres más afín y gente con la que eres menos afín, pero es así, es una sensación extraña. Luego, también es verdad que, claro, esto de las MMA ha tenido un crecimiento desorbitado y que nosotros lo estamos disfrutando mucho porque es lo que nos gusta. Entonces, cuando tú vas a cubrir un evento de estos, tienes la sensación, que no sé hasta qué punto es falsa, de que el futuro de Topuria en este caso, de su futuro depende el tuyo también, de seguir yendo a eventos de este tipo, de seguir cubriéndolos y demás. Entonces eso se vive con mucha más pasión, ¿no? Claro. Te empapas. Por un lado le humanizas, porque pasas unos días cerca de él, cerca de su equipo, le ves, charlas con él, y luego aparte tienes que tener una tensión de decir, ostras, es que no quiero que se pinche el suflé. Y no solo eso, el rendimiento también de la entrevista o del contenido, si gana, se multiplica por 10. Si pierde, no tiene tanto recorrido. Entonces es como, ya no solo el cómo de lejos va a llegar, sino que gane o no gane. O sea, también es el amortizo este viaje o no lo amortizo. O sea, ha sido un éxito o no, y muchas veces, aunque tú hayas hecho las cosas bien y hayas cumplido con el contenido, no tiene tanto que ver eso, ¿no? Tiene que ver el resultado deportivo, que es un poco ajeno a ti. Uh-huh. ¿Tú has sentido alguna vez que, a ver cómo decirlo, que realmente estabas en un mundo que era por el tipo de deporte y porque no hay muchas periodistas femeninas especializadas, que estabas en un mundo de hombres en el que tenías que abrirte paso? No, yo creo que no. Yo creo que no, para nada. Quizás más en el mundo del fútbol. Fíjate, en el mundo del fútbol siento que hay más rechazo, pero también yo creo que depende mucho de la globalización del deporte, porque yo es cierto que llevaba como 2 años sin hacer contenido en YouTube de MMA y el público de las MMA era mucho más agradecido, porque como había ganas de consumir contenido, casi todo el contenido era muy bien recibido. Ahora con la globalización del deporte hay más fans y hay más de todo tipo de tío.
o de aficionado o de tía. Sí. Y Más competencia también. más competencia. Más, Hay más contenido que expertillo. consumir. Hay más También, expertillo. claro, más analista, más... Sí. Y ahora sí hay un poco más de machirulo, a lo mejor, entre la audiencia de lo que había antes. Pero en el... O sea, a mí lo que me gustó mucho del mundo de las MMA precisamente fue eso. O sea, nunca sentí que estaba en un mundo de hombres, al revés. Había mucho respeto, había mucha integridad. No, o sea, era más algo muy global, o sea... Era una más, o sea, no, siempre me sentí muy querida en el mundillo de las MMA. Sí, es verdad que en el fútbol parece que te cuestionan mucho más al dar alguna opinión o hacer algún análisis por el hecho de ser mujer. Muchísimo. Bueno, me han llamado hasta travesti, ya lo sabes. pero también veo que a los compañeros, al final como el mundo del fútbol es muy opinionable, a los compañeros les atacan con otra cosa. Ya, O sea, que al final... También es más visceral, yo creo, ¿eh? Es eso. Al final, si tú estás diciendo algo a favor del Madrid o estás atacando al Barça, el del Barça se va a sentir ofendidísimo y te va a llamar de todo, porque es algo que despierta muchísimo pasión, el fútbol. Entonces, bueno, en el momento en el que ya lo asumes, ya lo normalizas un poco. Pero o sea, el tema de atacar, a cada uno se le ataca con lo que se puede o con lo que piensan que se puede. Entonces, es un poco más eso. Es un poco más el cómo puedo intentar hacerle daño a esta persona que lo que realmente a lo mejor piensen, yo creo. Igual se nos echan un poco ahora encima, pero tú y yo hemos hablado más de unas veces que la ola de las MMA en España y tal, y no sé qué, ostras, tiene que llegar un momento en el que eso empiece a caer, aunque las MMA sigan creciendo. ¿Qué perspectivas de futuro le ves tú a esto? Porque es verdad que por un lado hablabas de Hervías, Echer ya está dentro, Alexandre Topuria sigue ganando sus peleas, Joel en el peso welter pues tiene pinta de que también va a arrasar. Topuria no sabemos si mucho, poco futuro, pero le auguramos un buen futuro. O sea, talento hay como para que esto sea sostenible en el tiempo, y si miramos la cantera, también está bien respaldado. Pero el fenómeno, el surgimiento este que ha habido, el boom, ¿tú crees que eso va a ser sostenible? O sea, un poco el futuro que le auguras. Yo no te voy a decir que sea pesimista por naturaleza, pero intento ser realista y no volverme muy loco con esto. Es que yo creo que la figura de Ilia sigue siendo muy condicionante al éxito de las MMA en España. Porque lo que mueve Ilia es una barbaridad. O sea, se ve en las audiencias. Cuando pelea Ilia o cuando pelea otro peleador, no es obvio. Entonces, mi duda es qué va a pasar cuando esa figura no esté en activo. Porque sí que es verdad que hay cantera, sí que es verdad que es el año que más peleadores tenemos en la UFC en España y van a llegar más. Cada vez hay una audiencia más educada, eso también es cierto. Hay una audiencia muy joven que le gusta mucho consumir las MMA y eso al final es el futuro. Entonces, todos esos factores se dan, pero no sé si es muy condicionante a la figura de Ilia Topuria o no. Sí, en una balanza que pesa más, ¿no? Entonces, a ver, ojalá no lo sea, pero me gustará verlo. Quiero además también ver, ahora que estoy volviendo a explorar el universo de YouTube y estoy tanteando el tipo de audiencias que hay, que además son más que hace 2 años, por lo tanto es algo que está creciendo bastante, quiero también medirlo ahí y ver qué respuesta hay y qué tipo de gente. Pulsar un poquito, sí, ¿no? Cómo testear, porque hay más de lo que yo pensaba, creo. No lo sé. Creo que se va a ir midiendo en cosa de meses, que lo voy a ir comprobando. Hablando de esos ingredientes que se ponen en la balanza, hay algo que es innegable, aparte de la cantera. O bueno, consecuencia de esa cantera. Es que los gimnasios están más llenos que nunca. Es que por eso, o sea, y luego escucho mucho joder, a mi hijo no le gusta nada el fútbol, pero le encantan las MMA. Tal. Lo escucho mucho. Entonces es como... yo creo que conecta mucho con los chavales jóvenes, con los adolescentes, el fenómeno MMA. Ostras, ayer estuve cenando con unos amigos y una de mis amigas está embarazada, y hablando un poco pues del hijo que va a tener y demás, me dice, a mí me encantaría que en cuanto pueda meterle ayudo. Me dice, vamos, me dice que quiere hacer fútbol y me da un disgusto. A mí es algo que me dejó
Flipado. Ya, sí. Sí, pero ya te digo, es que hay un fenómeno ahí bastante latente entre los jóvenes que les mola mucho consumir MMA. Y además el Internet es una plataforma perfecta para ello, porque es donde se genera toda la conversación. O sea, es que lo estamos viendo, que lo que mueve ahí, ¿no? Y al final los adolescentes son la generación más conectada, yo creo, también al Internet y a las redes y tal. Entonces lo vemos. Entonces, por un lado, gimnasios llenos y luego a todos esos talentos que están en los gimnasios, antes era muy difícil dar el salto. Te tenías que ir al extranjero a pelear con unas condiciones económicas muy difíciles. De hecho, si no te lo podías costear, seguramente no peleabas. Están surgiendo nuevas promotoras, no solo en España, sino en toda Europa, y se están haciendo las cosas bien. Eso al final es esperanzador. No tanto para el calado que tenga la UFC en España, pero sí las MMA, que al final es lo que nos interesa. Pero, que el deporte se mantenga ahí en primera línea y claro, que compita. Pero ya, o sea, no hace falta irnos a la era moderna, ¿eh? O sea, Joel Álvarez ya lo hizo con AFL. Entonces, en ese momento, ¿qué había en España? AFL y poco más, ¿no? Que promotora nacional, Hombres de honor, no sé si alguna estaba por veladita ahí. más y tal. Joel Álvarez tomó esa decisión que en su momento la gente se la discutía bastante. Y decía, joder, ¿cómo va a llegar a la UFC peleando solo en España, haciendo peleas en una promotora española? Pues mira, le llegó la llamada. O sea, Joel Álvarez ya lo practicó en su momento, el pelear en España, el no salir de España y recibir la llamada de la UFC. O sea, ahora ni te cuento, ¿no? Con War, con WoW, con el UFC Fight Pass que tiene WoW. O sea, los promotores de la UFC quieren ver en vídeo a la gente que van a llamar, a la gente que van a fichar y tal. Y qué mejor que estar también dentro de la UFC Fight Pass, ¿no? Ahí tiene un registro tuyo directo. No tienen que estar complicándose la vida buscando vídeos por allí y por allá. Entonces, ahora está más fácil que nunca. Bueno, fácil, nunca es fácil, Sí, obviamente, pero más accesible que nunca al ojo del matchmaker de la UFC. Sí, es que se ha profesionalizado todo, al final, desde los gimnasios hasta las promotoras, hasta las preparaciones, profesores, nutricionistas, o sea, al final es consecuencia, ¿no?, de todo este crecimiento. A modo de cierre, fíjate que por aquí suelen pasar muchos deportistas en activos y deportistas que se dedican a los deportes de combate. Y siempre me gusta preguntarles o ofrecerles que den un consejo a alguien que está empezando. A ti como periodista, alguien que está empezando a practicar deportes de combate y quiera ser profesional, tú que has visto la evolución de estos tíos, ¿qué tipo de carrera tienen que llevar? En redes sociales, en ser más humildes, en tratar de vender una pelea, en elegir una promotora u otra, en hacer como David Servías y rechazar un contrato como PFL por perseguir el sueño de la UFC pese a su juventud. Un poco las pautas que tú, desde el perfil mediático, le darías a un peleador que quiera tener éxito, que me parece una perspectiva curiosa. Pues mira, ya que mencionas el caso de David Servías, a mí me parece el caso perfecto, la verdad. Al final está en un gimnasio muy bueno, con unos entrenadores que le están cuidando muchísimo y que le están acompañando y ayudando un montón. Entonces está en familia totalmente y que además han machacado mucho la carrera amateur. Al final el resultado está llegando. Bueno, está teniendo muchos problemas para encontrar ahora peleas profesionales porque la gente sabe de dónde viene y saben lo duro que es, ¿no? Pero eventualmente eso acabará llegando. Entonces a mí me parece el ejemplo perfecto. Además, un tío que ha trabajado en las redes desde el principio, que es súper joven y que está en una posición envidiable, con un 2-0 de profesional y con todo el futuro por delante. O sea, es un tío muy bien posicionado en todo. O sea, en cuanto a gimnasio, entrenadores, carrera amateur y lo que le viene ahora de profesional, que ya ves las ofertas que está teniendo. O sea, va a acabar donde quiera. Por lo tanto, para mí, David Servías es un ejemplo perfecto. David Servías, que se mueve bien en redes, o sea, todo lo que dice lo acompaña dentro del octágono, pero es un tío humilde, bien, me gusta. Me gusta. Y le han comparado muchas veces con Jon Jones, ¿eh? Y el tío no... Joder, no se a ver. arriba. Y ojito que esa comparación... Es que claro, al final te comparan con Messi. es un tío enorme, es un tío súper atlético y es un tío que tiene un suelo espectacular. O sea que sí, hay mucha similitud ahí. Para esa categoría, la verdad es que... Nada, le va a ir bien. Muy. Además, terminará en UFC pronto. No sé si el siguiente, pero cerquita. A ver, ¿hay algún candidato a Contender Series este verano? Por ahí tenemos a Pepe, si consigue estar más activo.
Qué tío, Pepe, Dios, cómo me gusta. Por ejemplo, alguno más, ¿no? Que tienen más recorrido, porque con un 2-0 es muy complicado. O sea, si no consigue cerrar alguna peleita profesional más, mira, Bonical llegó a la UFC con un 2-0 de profesional y dentro del Contender Series de Dana White le pidió que hiciera una pelea más. O sea, un 2-0 es muy justito, entonces necesita más, pero un tío muy experimentado como Pepe, por ejemplo, no sé, hay alguna figura que podría estar antes, yo creo. Opciones, es que lo estamos diciendo, que tenemos buena base. Y tú como voz de la UFC encima lo contarás. Ojalá. Años, Ojalá. Ha sido un placer que te hayas escapado y te hayas venido aquí a Cuestión de Onzas. Que estamos muy pendiente de Vainilla, no, de lo que fue Vainilla. De lo que fue Vainilla, de mi canal de YouTube, Laura Fernández. Seguirme a cámara. Y de todo lo bueno que viene con las MMA y deportes de combate. Que seguro que es mucho. Gracias, Laura, un placer.